Perfecto, pues vamos a empezar con oración, ¿les parece? Vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque sin Él ni ustedes van a entender ni yo voy a saber explicar. No podemos hacer nada sin Él, nada sin Él. Amén. Nada, yo no puedo hacer nada sin Él. Entonces vamos a pedir su ayuda, su gracia y su dirección. Padre, venimos delante de ti pidiendo tu obra, Señor, en nosotros. Como decíamos hace un momento, puede surgir una predicación de aquí y pueden surgir palabras solamente, Señor, pero que no van a hacer ningún cambio en la familia, no van a hacer ningún cambio en los hogares, no va a hacer ningún cambio en el corazón, a menos de que tú obres, Señor. A menos de que tú transformes nuestras vidas, nuestro entendimiento, que tú nos ayudes a cimentar nuestras convicciones en tu palabra, Señor. A menos que seas tú estableciéndonos. Tú eres el Dios de toda gracia, Señor, que nos afirma, nos establece, nos fortalece. Eres tú, Señor. Pero por eso mismo necesitamos tu gracia, necesitamos que por medio de tu Espíritu Santo tú hables a los corazones esta mañana. Que más que una enseñanza mental, Señor, sea algo espiritual, algo que obre en nuestros corazones y que nos transforme, Señor, y que podamos alinearnos a tu voluntad para la gloria de Cristo, Señor. Rogamos tu gracia, rogamos tu obra en medio de nuestra reunión, en toda la reunión hasta el final, Señor, y pedimos que seas tú en medio nuestro siempre, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, para los que anotan, la enseñanza del día de hoy se va a llamar Deja tu vida en las manos de Dios. Deja tu vida en las manos de Dios. Y bueno, ya con el puro tema, ya nada más con el puro nombre del tema, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Dependencia de Dios. Seguimos con el mismo tema, ¿no? Miren, yo les quiero animar, estos ventiladores tienen un poquito de aire, entonces, obviamente, ¿no? Son ventiladores. Tienen un poquito de aire de hielo. Entonces, digo, si quieren, no sé, de alguna manera que se acerquen a un ventilador, sé que hace calor, pero vamos a prestar atención, ¿les parece? Bien, entonces el tema en sí es depender de la gracia, depender de Dios, ¿no? Dejar lo que somos y lo que tenemos al cuidado de Dios. Confiar lo que somos y dejarlo al cuidado de Dios. La semana pasada nosotros hablamos acerca de nuestra unión a Cristo, ¿se acuerdan? Juan 15, ¿no? En Juan 15 se nos dice que nosotros somos los pámpanos y que debido a nuestra unión a Cristo, con Cristo, podemos dar fruto solamente unidos a Él, separados de Él. ¿Qué podemos hacer? Diga nada. Diga nada. Nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Sí? Somos completamente dependientes a Cristo. Fíjese, un cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén. Muy bien. Un cristiano es la persona más dependiente del mundo. El cristiano es la persona más dependiente del mundo. El incrédulo piensa que no necesita a Dios, ¿no? El incrédulo se cree autosuficiente, el incrédulo no necesita a Dios, el incrédulo sabe que lo puede hacer todo sin Dios, o eso piensa, ¿no? No hay Dios para él. De hecho, dice la Biblia que la Biblia lo llama necio, porque el necio dice en su corazón, ¿qué cosa? No, ¿qué cosa? No hay Dios, ¿no? Entonces, bueno, si no hay Dios en la mente del incrédulo, mucho menos habrá una dependencia de Dios, porque para él no hay Dios, ¿no? Su mente no lo reconoce como Dios, no lo reconoce como creador. Pero no es así con el creyente. El que es hecho hijo de Dios, el cristiano es hecho hijo de Dios, es dependiente de Dios, depende de Dios. El cristiano sabe que depende de Dios para su salvación, que depende de Dios para su justificación, que depende de Dios para su santificación y que depende de Dios para su glorificación. ¿O cuántos de ustedes pueden hacer eso solos? No podemos, no podemos. Tiene que ser Dios obrando en nosotros. Nuestra vida depende de Dios. El cristiano antes estaba lejos de Dios, ¿sí? Efesios 2, no vaya para allá, nos va a hablar de cómo Dios hizo de los dos pueblos. Ahorita no piensen en los frijoles también allá en casita, ¿eh? No se me desconcentren. De los dos pueblos hizo ¿qué cosa? Un solo pueblo, sí, un solo pueblo, ¿verdad? De los dos pueblos hizo un solo pueblo. Nosotros éramos gentiles, de ahí nos tomó el Señor. Somos gentiles, nos hizo un solo pueblo. Fíjate, en 2:12 dice, recordad que en ese tiempo, o sea, habla de un pasado, estabais separados de Cristo. En aquel tiempo, estabas excluido de la ciudadanía de Israel. Dice que estábamos
extraños a los pactos, ¿no? Estábamos alejados a la promesa, no había esperanza, ¿sí? Pero dice que ahora, en Cristo Jesús, nosotros que estábamos lejos, ¿cuántos estaban lejos? Ahora estamos cerca, nos ha hecho, nos ha unido, nos ha acercado a Cristo por la sangre de Él, ¿sí? Estamos lejanos, ajenos. Y esto no habla propiamente de distancia, sino que habla de que estábamos lejos de la relación con Dios. Hoy tú tienes una relación con Cristo, amén. Bueno, eso es porque has sido acercado a Jesús. Es porque tienes una relación con Él, porque fuiste acercado a Cristo, ¿sí? Fuimos reconciliados por la unión con Cristo y su sacrificio. Pero fíjate, Dios no solamente nos acercó a Él por Cristo, sino que ¿qué hizo más? Nos reconcilió, ¿no? Nos perdonó, nos adoptó y nos introdujo en su familia. Hoy tenemos una familia, por eso celebramos Santa Cena. Aquellos que hemos creído por la gracia, ¿no? Y habernos dicho, ok, los perdono, pero aléjense de mí. ¿Has pensado en eso? Él pudo haber dicho, te perdono, pero aléjate. Él es Dios, ¿pudo haber hecho eso, sí o no? Pudo haber hecho, pero no lo hizo. No lo hizo, nos acercó, nos perdonó, nos amó, ¿sí? Nuestra realidad de hoy es que tenemos un Padre, o sea, no solamente hizo todo esto, sino que además nos adoptó, nos amó y ahora se ha convertido en nuestro Padre. Tenemos un Padre que nos ama, ¿sí? Y bueno, el creyente sabe que su salvación entonces depende de Cristo y no de Él. Tiene un Padre que le ama, tiene un Padre que le cuida, tiene un Padre que lo lleva todo el camino, pero hay como un entendimiento, ¿no? Un error, que entendemos que la salvación es de Dios. ¿Cuántos saben que la salvación es de Dios? Jonás 2:9, ¿no? Pero como que todo lo demás depende de nosotros, ¿no? A veces hay a veces hay eso, a veces hay eso. Digo, se ven cosas bien simples, en cosas bien simples, ¿sí? Como que todo lo que atravesamos en esta vida, en la X cantidad de situaciones, lo que sea, cualquier asunto, depende de nosotros, ¿sí? Y eso no está bien. Pensamos de alguna manera como que nos tiene que costar, me tiene que costar, ¿no? Yo tengo que llevar esa carga, me corresponde a mí, ¿no? Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿ah? ¿Eso dice? No dice eso, ¿ah? Nunca en ninguna parte dice eso, ¿sí? Cargas que nosotros no debemos de llevar cuando nuestro Padre quiere y puede ayudarnos a llevar las cargas. Fíjate, Dwight L. Moody era un evangelista usado por Dios en el año 1800. Él no era un hombre de mucha oratoria, ¿sí? Pero era un hombre que cuando hablaba cautivaba a la gente cuando predicaba. Y el tema principal de él, de Moody, era el amor de Dios. Él hablaba del amor de Dios. Él contó una historia en una ocasión y él dijo, un día un ministro estaba trasladando su biblioteca al piso de arriba. Mientras subía con una carga de libros, entró su hijito, muy ansioso por ayudar a su padre. Ya saben, ¿no? Cómo son los pequeños, ¿no? Que siempre te ayudo, ¿no? Y nos quieren ayudar, ¿no? Así que su padre simplemente le dijo que fuera a buscar un puñado de libros y los trajera arriba. Cuando el padre regresó a la oficina, se tardó el niño, regresa y se encuentra con el pequeño a la mitad del camino y estaba el niño jalando el libro más grande, ¿no? Dijo el más grande y lo está jalando y pues no lo pudo llevar, ¿no? No podía llevar el peso por el peso y se sentó a llorar el niño, ¿no? Así como tú y como yo, ¿no? A veces, ¿no? Su padre lo encontró, lo tomó en los brazos con todo el libro y lo subió allá arriba, ¿no? Y Moody dice, ¿no? Concluye esta anécdota diciendo, así Cristo te llevará a ti y todas tus cargas si tú lo dejas, ¿no? De ahí el tema, ¿no? Deja tu vida en las manos de Dios. El domingo pasado yo le pedí que estuviese orando por esta reunión, ¿sí? Hoy les voy a pedir que oren por la siguiente y el siguiente le voy a pedir que siga orando, porque sin Dios no podemos hacer nada, ¿sí? Pero le pedía esto porque es necesario formar una firme convicción en nosotros de depender de Dios. Es necesario depender de Dios, reconocer que necesitamos a Dios cuando estás en necesidad, cuando pasas por momentos difíciles. ¿Verdad que sí le pides ayuda cuando estás en necesidad?
Y esto lo incluye, la ayuda de Dios, la provisión lo incluye, ¿sí? Pero Él quiere hacer mucho más, ¿sí? Cuando decíamos que Él es nuestro Padre y que podemos pedirle a Él cuando estamos en necesidad, pues es un consuelo, ¿no? Saber que Él conoce nuestras necesidades. De eso nos habla Mateo 6, del 7 al 9. Nos dice que no oremos usando repeticiones, ¿no? Ay Señor, ay Señor, y ay Señor, no, pero piensas que por repetir esto, es Señor, pero por repetir oraciones, como que Él te va a conceder. Eso no está bien, no es así como debemos de orar, ¿sí? Nuestro Padre dice que sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo pidas. Él ya lo sabe. Tú estás orando y Él te dice, yo sé, yo lo sé, ¿no? Entonces, pastor, ¿debo de orar? Pues sí, claro que sí debes de orar, aunque Él ya lo sabe. Él quiere fe de ti en las oraciones, quiere que tengas fe cuando estás orando, confiando, porque la fe habla de dependencia, ¿no? Por eso Jesús nos dice que podemos pedir diciendo, Padre, ¿qué? Padre nuestro que estás en los cielos. Él está arriba y nosotros aquí abajo, ¿sí? Pero lo que quiero oír es que no se trata de depender a Dios, de depender de Dios, perdón, solamente cuando estás en necesidad, ¿sí? Dios no es una llanta de refacción que uno puede usar solamente cuando está en necesidad, ¿sí? Dios no es una cosa que toma solamente cuando estás en problemas, para nada. Él quiere que tú dependas de Él en todo tiempo, ¿sí? Cuando parece que todo está en orden, cuando parece que la vida está como balandra, ¿no? ¿Cómo está balandra? Tranqui, así, ¿no? Quietita, ¿no? Ahí es cuando Dios quiere que dependas de Él, cuando hay tiempos de paz. Porque si no, yo puedo empezar a ya no depender de Dios, sino como que entrar a pisar el territorio de la autosuficiencia, de la dependencia mía. Es decir, donde yo ya no necesito de Dios, donde yo puedo hacerlo, ¿sí? Ahí es donde comienza el peligro. Vamos a ir entonces al Salmo 127 que mencionamos hace 8 días, que sería el texto que estaríamos hablando esta mañana. El Salmo 127 es considerado como un salmo de ascenso o gradual, ¿sí? Y se llama así porque cuando los judíos subían a Jerusalén, ¿no? 3 veces al año a celebrar la fiesta, ellos en familia iban cantando salmos, ¿no? 15 salmos, de Salmo 120 al Salmo 134 ellos iban cantando cuando subían a Jerusalén. Lo hemos visto en el estudio de Hechos. ¿En Jerusalén dónde está? A ver, de arriba. Arriba, entonces subían, ¿no? Todas las personas tenían que subir a Jerusalén y mientras subían iban cantando esto. Vamos a leer, ¿no? Alguna de sus Biblias dice para Salomón. A ver, levanta tu mano si dice para Salomón. Una. Reina Valera, ¿no dice para Salomón? Arriba. Cántico gradual, dice alguno. Bueno, algunas Biblias dicen para Salomón, ¿no? Vamos a leer, dice. Si Jehová no edificara la casa, tú responde, ¿en qué? Ok. Si Jehová no guardara la ciudad, por demás es que os levantéis de madrugada y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esta parte de los hijos la vamos a dejar para el siguiente domingo. Es muy amplia como para nada más comprimirla en un cachito. Vamos a dejarla para el siguiente domingo, ¿sí? Vamos a ver los 3 primeros puntos, pero este salmo, para aquellos que están anotando, se cree entonces que David se lo dejó a Salomón, se lo escribió a Salomón, su hijo. Quisiera que dejen ahí la marca y vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 22, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas, capítulo 22, y leemos desde el versículo 5. ¿Sí? ¿Ah? 22.5. Primera de Crónicas 22.5, ¿no? Si ustedes recuerdan, ustedes conocen la historia de David, ¿no? Pero él tenía un anhelo profundo por construirle casa al arca. ¿Se acuerdan?
El arca estaba entre cortinas, ¿no? Mientras él estaba en su casa lujosa, ¿no? Llena de elegancia, ¿sí? Él vio que el arca estaba, o sea, a él se le hizo inapropiado que el arca estuviera entre cortinas. ¿Y qué quiso hacer él? Quiso construirle casa a Dios. ¿Sí? Ustedes lo pueden leer en 2 Samuel 7 para los que anotan, ¿sí? Pero él le dijo, Dios le dijo a David que no sería él el que le construiría casa, sino ¿quién? Su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Salomón. Eso es importante. Versículo 5. Y dijo David esto, ¿no? Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé, dice David, lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Hay mucha enseñanza aquí, hermanos. Mucha enseñanza, cuidar, ¿no? Lo que le dejamos a nuestros hijos. Vamos a verlo el siguiente domingo. Salomón iba a construir el templo, pero su papá le hizo todos los preparativos. Versículo 6. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Ahora vamos a dar un brinco hasta el versículo 14, por favor. Dice él, David, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. ¿Será poquito? Y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera, piedra, a lo cual tú añadirás. Le dice a Salomón, tú tienes contigo, Salomón, muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta, o sea, no hay límite, dice la Biblia de las Américas. Levántate y manos a la obra, le dice, y Jehová esté contigo. Asimismo, versículo 17, mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿no está Jehová con vosotros, no está con vosotros, perdón, Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Versículo 19. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. ¿Cómo se ve esto? ¿Se ve como un padre que le suplió todo lo necesario a su hijo? Materialmente. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Vaya que sí. Bueno, de ahí nosotros podemos entender que si David le dio todo lo material que Salomón necesitaba para el trabajo, pregunta, ¿no le iba a dar el consejo? ¿No le iba a dar la sabiduría? Es decir, trasladar sabiduría de Dios. ¿No le iba a instruir, a aconsejar? ¿Lo haría, sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Sí? Para que él entendiese lo que ahora dice en Salmo 127. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y quiero que en ese contexto que leímos, ahora entendamos la herencia, el consejo que le ha dejado a su hijo. Si el Señor no edifica la casa, Salomón, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen la guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Después nos habla de los hijos, ¿no? Vamos a saltar esa parte por ahora. Este es un salmo, iglesia, que contiene riqueza incalculable. No hay medida, así como no había medida de esto que era sin límite, así es la riqueza que hay en este salmo para nosotros. Hay 4 aspectos que nosotros vemos aquí que tienen que ver con nuestra vida diaria, ¿sí? Y que por lo regular nos llevan a nosotros a acaparar nuestra mente, a distraer nuestra mente, a estar preocupados por otras cosas, ¿sí? Quitan nuestra atención, nos llevan a vivir en ansiedad. Nuestra vivienda, ¿no? Nuestra casa, nuestra seguridad,
el trabajo y la familia, ¿no? Los hijos. La preocupación, iglesia, o la ansiedad es lo contrario a la paz. La ansiedad es lo contrario a la paz. Es esa ansiedad es el sentimiento de incomodidad, ¿no? Es esa misma ansiedad sobre el futuro, sobre lo que va a pasar, ¿sí? Si tendré seguridad en la casa, si pasará esto o aquello, si cerré bien la puerta al salir, puse la alarma del carro. Algunos de ustedes a veces me preocupa que se preocupen por eso y su mente esté distraída de la palabra. Es un ratito lo que tenemos, nada más. O sea, que nuestra mente, no solamente en la reunión, sino que nuestra vida esté preocupada por otras cosas, por lo que sigue, ¿no? Fíjese, la ansiedad de una persona promedio se centra en los siguientes porcentajes. En alguna ocasión les hablé de esto. 40% en cosas que nunca sucederán. 30% en cosas del pasado que ya no puedes cambiar. 12% en cosas sobre las críticas de otros. Y en su mayoría son falsas. 10% sobre la salud, que empeora con el estrés. O sea, te estresas y aumenta esa ansiedad. 8% sobre problemas reales que enfrentas. Entonces, de ese 100%, es un 8% el que realmente enfrentas. Qué tremendo, ¿no? Filipenses 4:6 al 7, no vayas, nueva traducción viviente, dice, no se preocupen por nada, dice el apóstol Pablo. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El Salmo 127, iglesia, nos enseña a confiar en Dios, que Él es suficiente. Di, Él es suficiente. Y levanta tus manos, dile, tú eres suficiente. 1, 2, eso. Tú eres suficiente para proveerme. Todo lo que necesito, tú me lo puedes dar en cada área. Este es un salmo que tú puedes usar muy bien para enseñar a tus hijos. ¿Cómo te ven ellos? ¿Como un padre ansioso o como un padre que confía en Dios? ¿No? Más que todo el dinero y posesiones y posiciones que le puedas dar a tus hijos o que les puedas dejar, esta es la mejor inversión que tú puedes hacer. El siguiente domingo vamos a hablar de lo que es hacer una buena inversión, ¿no? Enseñarles a depender de Dios en sus vidas, ¿sí? En cada área. Nosotros sabemos y vemos que Salomón recibió un buen consejo de su padre, ¿sí o no? Ya lo leímos, un buen consejo de su padre, pero sabemos que ¿qué hizo? Exactamente lo contrario, hizo exactamente a un lado la sabiduría, como lo es escuchar una predicación y desecharla, ¿sí? Él recibió consejo, ¿sí? Él permitió la idolatría en su corazón, tuvo muchas mujeres, ellas se inclinaron su corazón ¿a qué? A diversos dioses, a idolatría, como nos estaba ministrando Marisol, ¿no? En alabanza. Hemos hablado de la importancia de formar firmes convicciones y cómo un ídolo lo único que hace es robar nuestra devoción. Todo aquello que tome la devoción que merece Cristo es un ídolo. ¿Ya ubicaste? ¿Algunos? Bueno, ese es un ídolo. Ese es un ídolo, ¿sí? En este caso, Salomón fue inclinado por sus mujeres para adorar a otros ídolos. Le voy a leer porque es un texto, pero para que usted pueda entender. Primera de Reyes 11:4 dijo, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Fíjate.
Y se enojó Jehová contra Salomón. Dios se enoja contra la sabiduría, ¿sí o no? Contra la idolatría, perdón. ¿Sí o no? Sí, aquí nos lo dice. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sabemos que el reino fue trasladado, ¿no? Y de ahí vienen las tribus, ¿no? Dios le había ordenado al pueblo, di yo tengo responsabilidad, al pueblo, ¿sí? Porque Dios ve a pueblo, cuando Él nos ve, Él ve a pueblo, no ve a personas que están por aquí, por allá, Él ve pueblo, somos pueblo, ¿sí? Pero Él le había ordenado al pueblo de Israel que cuando llegase a la tierra, ¿sí? Y si alguna vez dijera, quiero tener rey sobre mí que gobierne así como todas las naciones me rodeen, lo hizo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo hizo cuando Saúl subió al poder, ¿no? Que más bien Dios lo subió, ¿no? Lo colocó. Fue porque partió de ellos. ¿Qué cosa? Imitar a otros pueblos, ¿no? Me quiero parecer a las demás naciones, ¿no? Y llamaron a Saúl. Entonces Dios dio instrucciones para ese rey. Entre algunas de ellas estaba que el rey no debía adueñarse de muchos caballos, ¿sí? Que no debía tomar múltiples esposas, ¿sí? No debía acumular riquezas. ¿Por qué? Porque el rey podía inclinar su confianza, ¿sí? En otras cosas, ¿sí? En caballos, en riqueza. Ahora iba a recargar su fuerza en la fuerza militar, ¿sí? En alianzas políticas, en lo que tenía en la cuenta, ¿no? Y una instrucción muy importante que se le da al pueblo aquí es que el rey tenía que tener una copia de la ley para que la estuviera leyendo todos los días, para que no se exaltara, ¿no? ¿Cómo está nuestra lectura diaria, iglesia? ¿No? Él no debía depender de lo que era ni de lo que tenía. Muy al contrario, debía mirar al Señor y dejar de ver sus victorias, dejar de ver su posición, ¿sí? Y poner todo en las manos de Dios, como el tema de esta mañana. Bueno, a pesar de estos consejos, Salomón pasó por alto todas estas ordenanzas. Su relación con mujeres idólatras inclinó su corazón y la idolatría pasó a todo el pueblo de Israel. O sea, la idolatría en mi vida afecta a los que están a mi alrededor, afecta a mi familia, ¿sí? Lean ustedes, para los que anotan, Primera de Reyes 11 del 1 al 43, ahí échenselo en casa, ¿sí? Primera de Reyes 11 del 1 al 43. Así que si pudiéramos encerrar toda esta enseñanza en un solo nombre, pues es el que hemos puesto esta mañana. Deja tu vida en las manos de Dios. Porque no se trata, iglesia, de buscarlo cuando estamos en problemas, cuando todo está bien. Cuando todo está bien es fácil. Perdón. Es fácil buscar a Dios cuando todo está mal, ¿sí o no? Pero no es fácil buscar a Dios cuando todo está bien. No es fácil. Somos inclinados a la autosuficiencia. Mira, tener todo es peligroso, tener mucho. Porque tu confianza puede ser puesto ahí. ¿Salomón tenía todo, sí o no? Tenía todo, por eso leímos todo esto, para que se pudiera entender, ¿sí? Tenía poder, éxito, autoridad, posición, pero se olvidó esta advertencia. Si Jehová no edificare la casa, si Jehová no guardara la ciudad, es en vano. La autosuficiencia es depender de uno mismo, ¿sí? Toda nuestra vida, que incluye la familia, la casa, el trabajo, debe estar arraigado en la dependencia de Dios y saber que Él está en control, ¿sí? Todo lo que hagamos debe ser ordenado, direccionado por Dios, si no va a terminar siendo en vano. Todo lo que haces, qué pérdida, ¿no? Es decir, todo lo que hago es en vano, si no está puesto Dios primero. Ustedes van a ver que en el texto se va a mencionar 2 veces en vano, y luego nos dice que usa un término aquí, por demás, ¿no? Habla de algo hueco, habla de algo que no tiene fruto, que es algo sin sentido, ¿no? Sin sentido.
Bien. Qué pérdida estar trabajando 8 horas y que sea inútil, ¿no crees? Qué pérdida. ¿Sí? Empezar cualquier proyecto, pero que si no se originó en Dios, se originó en nuestra mente. Yo sé, a mí me ha pasado, o sea, cosas que se han originado en mi mente y las he maquillado con que Dios dijo. Cuando Dios no dijo. ¿No? O sea, si tú te lo inventaste y no fue puesto por Dios aquel proyecto que tienes, pues no va a trascender, no tendrá valor eterno. El salmista comienza con la casa, versículo 1, por favor, sígueme. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican, en vano. Cuando hablamos de casa, podemos trasladarlo de manera primaria a un hogar, ¿no? A una casa, el lugar donde moramos, donde residimos, ¿sí? Donde vamos a vivir quizá, ¿no? Aquella construcción, el departamento, etcétera, ¿sí? Pero entendemos que esto primariamente se debe trasladar a nuestra vida, ¿no? La casa de nuestra vida, ¿sí? ¿Y cómo construimos? Yo no puedo avanzar un proyecto de vida, ¿sí? Yo no puedo avanzar un proyecto de vida, ¿sí? Sin consultar a Dios y después pedirle que Él bendiga todo mi master plan, ¿no? Todo mi plan ahí, que ya lo tracé todo. Ahora Dios, bendícelo, por favor. Échame tu bendición. Yo no puedo hacer eso. ¿Sí? Vamos primero a la casa construida, ¿no? Si tú tienes la idea de construir una casa, si tú tienes la idea de edificar una casa, o quizá no la vas a construir, pero la vas a comprar, ¿sí? E incluso si no la vas a comprar, si es una casa que vas a rentar, pero es donde vas a morar, tú debes consultar a Dios. Tú debes consultar a Dios, ¿sí? Básicamente en esto hay dos alternativas. Puerta A es que avanzas como caballo desbocado. Bueno, vamos a poner a yo primero. Que yo avanzo como caballo desbocado, ¿sí? Que avanzo como caballo desbocado sin consultar a Dios, sin consultar su palabra, sosteniendo que pues yo ya sé porque yo ya lo sé todo, ¿verdad que sí? Estoy hablando de mí, ¿verdad que sí? Ya me sé todo, ¿ah? Confiando en los recursos económicos que tengo. Entonces me meto con un crédito, me encharco con un crédito, ¿no? Una deuda que yo no sé si voy a poder sostenerla. Yo no sé si va a estallar un conflicto mundial en unos días, ¿sí? Y vamos a tener que huir allá a Miraflores todos. No, si pasa eso ya no estaremos tan preocupados por ese crédito, ¿tá? Pero qué presunción, ¿no? Qué presunción meterse en un conflicto, en un negocio, en un contrato de esto, sin saber lo que va a pasar, ¿sí? ¿Será depender de Dios? ¿Será depender de Dios esto? No, ¿verdad? ¿Sí o no? Muchas veces este tipo de casos terminan en fracaso y nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿sí? Ahora digamos que lo lograste, ¿no? Y que le pides a Dios, Dios, bendice mi proyecto. Nuevamente, ¿será depender de Dios esto? Jamás, no lo fue. Puerta número 2, esperas en Dios. ¿A cuántos les gusta esperar? Si ya te cuecen las habas porque se acabe la reunión, ¿no? ¿Cuántos les gusta esperar? ¿No? Esperas a que Dios te haya dado esa dirección inconfundible y que sabes que Dios te habló y que te dijo que fueras por ahí. Y mientras estás atravesando el proceso, pero estás dependiendo de Él, ¿en cuál de las dos alternativas estás en las manos de Dios? En la segunda, ¿no? Estás confiando en Dios, estás dependiendo de Él. ¿En cuál vas a experimentar su calma y su respaldo? En la segunda, obviamente. En la primera opción fue lo que surgió de tu mente, de tu carne, ¿sí? Se te antojó a ti hacerlo, lo atravesaste, pero lo atravesaste como un saco de nervios, temblando todo el tiempo, ¿sí? Surgió en tu mente, ¿sí? Y en ese inter, tú sabes, es que Dios no me mandó por aquí, es que Dios no me dijo que viniera por aquí, ¿no? Y aun cuando concluyes, terminas con un ojo temblando, ¿no? ¿No? Temblando, todo nervioso. Y tú sabes, es que Dios no me dijo, lo conseguí porque yo quise, pero Dios nunca me mandó por aquí, ¿sí? En la segunda opción, experimentas a Dios obrando, proveyendo, ayudándote, diciendo de dónde salió esto y pum, Dios te ayudó. Y de dónde pasó esto y Dios asombrosamente se manifestó, dándote las cosas necesarias, como David que le suplió a Salomón, ¿no? Asombroso.
Es diferente cuando Dios está. ¿Sí? Escucha antes de avanzar. Pregunta a Él. ¿Sí? Tú vas a ver su provisión, que Él te ayuda paso a paso. Y es emocionante ver a Dios obrar en tu vida. ¿Sí? Notas cómo cada elemento cae en su lugar como rompecabezas. Tum, 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 tum. Perfecto. ¿Sí? Ahora, mis amados, toda la construcción de nuestra vida debe ser guiada por Él. Si diéramos ejemplos no terminaríamos. Pero tú debes consultar a Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a trasladarlo a lo espiritual, ¿no? Formar una relación, formalizar una relación. ¿Estás seguro o segura que Dios puso ese material en tu vida o tú te lo proveíste? ¿No? Tú debes de esperar y no estar construyendo tu casa, hablando de tu vida, ¿no? O sea, ¿con quién vas a compartir esa vida? Sin que Dios, debes de esperar a que Dios te guíe. Entiendo que hay un elemento de elegir, ¿verdad? ¿Sí o no? Escoges, pero debe ser con la guía de Dios, con la instrucción de Dios. Si es la persona adecuada, ¿sí? Porque si no es así no va a prosperar. Tú debes de construir tu hogar en la roca, como dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, hablando de la vida, sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Los problemas van a llegar a tu vida, ¿sí? A esta casa que menciona nuestro Señor, ¿sí? Le llegaron aguas, le llegaron problemas, le llegaron asuntos, pero no cayó porque estaba fundada en la roca. Si tu vida está fundada en Cristo, la roca de nuestra salvación, van a ocurrir eventos, van a golpear tu vida, pero debido a que hay un sólido fundamento, no caerá. ¿Sí? Nuestro matrimonio, nuestros hijos deben de ser fundados en la palabra de Dios, edificados en la palabra de Dios. O sea, no basta solamente con traer a tus hijos a la iglesia. ¿Sí? Es indispensable, pero no es solamente eso, es caminar 24/7 enseñándoles, hablándoles la palabra, ¿sí? Fortaleciéndolos, estableciendo principios de la palabra en sus vidas, ¿sí? Y aquí, escuche, mayormente esto es responsabilidad del varón, ¿sí? Si una mujer no está casada, ¿sí? O es viuda o algo, tiene que depender de Dios. Como predicó el pastor Raúl hace unos días, ¿no? Dios es su cabeza, ¿sí? Confía en Dios, hermano. Confía en Dios, hermana. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo, pero confía en Él. Él te va a proteger. Él protege. Fíjate, el Salmo 125:1, que es dentro de estos salmos de ascensión, ¿no? A Jerusalén, de esos cantos graduales, dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, ¿no? Los que confían en Dios son como el monte de Sión, como el canto, ¿no? Que jamás será conmovido, que permanece para siempre, como rodean las colinas a Jerusalén. Fíjate qué precioso. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Sí? Toda nuestra vida debe estar confiada en Él, para no ser conmovidos, para no ser tambaleados. La iglesia debe estar puesta su vista, así como Jerusalén está arriba, la iglesia siempre tiene que tener su vista puesta arriba, en lo alto. ¿Sí? Esta figura habla de cómo Dios protege a su iglesia. Cómo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Hoy vivimos, iglesia, en medio de tantas ideologías perversas. O sea, esto lleva de cómo estás construyendo tu vida, ¿no? Tu casa, ¿no? Pero la iglesia es formada por familias y eso es exactamente lo que se está atacando el día de hoy, ¿no? Ideologías perversas, agendas, y se tiene que estar al tanto y vamos a estar hablando de ello, ¿no? Pero tú no debes de permitir que esos elementos se introduzcan en tu casa. O sea, ¿qué elementos estás usando para la construcción de tu casa? ¿Los que te da Dios por medio de su palabra o los que tú estás echando mano, con la influencia del mundo, ¿no? La iglesia es protegida por Dios y la iglesia lo que tiene que hacer es ser un reflejo, ¿sí?
Debe reflejar la luz, somos la luz del mundo. Un mundo en oscuridad de Dios. Cómo Dios se muestra protegiendo su iglesia. Debes de estar atento a todo lo que está pasando. Más de las noticias de Televisa y TV Azteca, no veas eso. O sea, aprende verdaderas, noticias que a veces no son las que se ven por ahí. Y que puedas ver cómo todo lo que se está moviendo, todo lo que se está cocinando. Bueno, la iglesia tampoco, al momento de construir, no debe de usar elementos que provengan del mundo para la edificación. Si Jehová no edificare la casa, entonces también lo podemos trasladar a la iglesia, ¿no? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Qué pérdida de tiempo, ¿no, Saúl? Estar edificando, ¿no? Cuando usando materiales que no son. Hay que usar materiales, maestros, los que están enseñando a los niños, los que están enseñando a sus hijos. Materiales de Dios, lo que Dios provee, ¿sí? Solamente, separados de Él, nada podemos hacer, ¿sí? Así que, iglesia, deja que el mundo busque sus casas lujosas. Deja que el mundo busque lo de este mundo. Tú busca ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, su voluntad. Y lo que necesitas, Dios, tu Padre, que sabe lo que necesitas, te va a dar lo que sabe que necesitas. ¿Sí? Él sabe lo que es mejor acorde no a tu propósito y a tu plan de vida, sino acorde a su propósito, acorde a su plan. Ese plan es parecernos más a Cristo. Fíjate, a Él le interesa más construir tu vida espiritual que tu vida, que lo material. No es que Él no se preocupe, Él cuida de nosotros, pero Él le preocupa más. Bueno, no es que le preocupe, Él se ocupa más en construirnos más conforme a Cristo. ¿Sí? Ahora Él no está peleado con que tengas una casa, ¿no? Si el plan de Dios no choca con ese plan que tú tienes y presentas a Dios y Él te da instrucción, no choca. Si de punto A a punto B no pasa nada y Dios dice que no pasa nada, adelante. Pero fíjate que sea un plan originado en Dios y no en tu plan, ¿no? ¿Sí? Dejemos que Él decida y confiemos que Él nos ama y que sabe lo que necesitamos. Encontramos un segundo punto en la parte, mismo versículo 1, en la parte B. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, no importa con cuánta seguridad tú guardes tu casa. No importa si a la puerta negra le echaste, ¿cómo dicen? El gel por allá, ¿no? Cuántos candados o cuántas vueltas, no importa. O sea, no importa cuántas vueltas le diste, cómo cerraste, si cerraste la alarma del carro, si hiciste aquello, si te estás protegiendo con un seguro. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. ¿Sí? No importa cuántos alambres le pongas a la barda, no importa. ¿Sí? Si no es el Señor cuidando cada una de las circunstancias que rodean tu vida y mi vida, es inútil. ¿Sí? Cualquier cosa que yo haga habitualmente para guardarme yo seguro será inútil sin la protección de Dios. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. ¿Hay policía que cuida a los cabos? Sí, por supuesto que sí. ¿Hay protección civil en el área? Sí, sí lo hay. ¿Hay militares? Sí, sí. Ellos son instituciones puestas por Dios, como nos dice Romanos 13. ¿Sí? Pero nuestra seguridad no depende de ellos, ¿verdad que no? Depende de Dios. Hoy estamos viendo ataques de violencia por todas partes, ¿no? Está en León, ¿no? En León, Guanajuato, ¿no? Guanajuato, Ciudad Juárez, Tijuana, ¿dónde más? ¿Dónde? Michoacán, ¿no? O sea, carros quemados, locales quemados, ¿no? Esto todo es debido a negocios corruptos que hay en nuestro país. Bueno, aquí donde vivimos también se cuecen habas, también están pasando cosas, ¿sí? Ver las redes sociales, ¿sí? Pero escucha, Dios está en control aún de los criminales, aún en ellos, ¿sí? No se le han salido de las manos, ni eso pasará jamás. Aún con toda la inseguridad que tú puedas escuchar en las noticias, Dios es soberano y está por encima de toda circunstancia. ¿Cuánto dicen amén? Él está ahí. Entonces, pastor, ya no le pongo seguro a mi puerta. Entonces ya no le pongo alarma al carro, ¿no? Ya no me preocupo, entonces ya. Bueno, no es eso lo que está diciendo el texto, sino que nuevamente es en vano si Dios no está cuidando
y velando por ti todas las circunstancias a tu alrededor. ¿Sí? Yo le he puesto alarma a carros y verdad que nos han roto los vidrios y se han llevado los estéreos, ¿no? Ah, o sea, eso pasa, ¿sí? Pero yo debo de entender que si eso pasa y Dios lo permite, hay un propósito. Y yo debo orar a Dios y debo confiar en Él, ¿sí? Ahora, esto no está peleado con nuestra responsabilidad y la prudencia. Mira lo que dice, te llevo, ¿no? En Nehemías 4:9. Él se encuentra con el pueblo, ¿no? El pueblo está reedificando las murallas, ¿no? ¿Cuántos identifican el texto para no dar todo el contexto? ¿No? Están reconstruyendo las murallas ahí en Jerusalén. Y él es rodeado de enemigos, ¿no? Enemigos que primero lo están agrediendo verbalmente. Sí. Se me fue el nombre. ¿Simbalat se llama? ¿Cómo? ¿Zambalat? ¿Zambalat? Sí. Y están agrediendo primero verbalmente y luego, cuando ven que esto no prospera, que no pueden hacer más, empiezan a agredirlos, a querer agredirlos violentamente y empiezan a conspirar. ¿Sí? ¿Cuál fue la actitud de Nehemías y del pueblo ante esto? Entonces oramos a nuestro Dios, ¿sí? Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, oraron a Dios y hicieron lo que les correspondía, ¿sí? El pueblo se protegió, pero no estaba haciendo a un lado el cuidado de Dios, para nada. Al contrario, oró a Dios. Ahora, Dios cuida muchas más cosas que las cosas materiales. ¿Qué cosas Él protege? Nos guarda nuestra santidad, ¿no? Nos protege, guarda nuestras vidas, guarda nuestro andar, ¿sí? Guarda nuestra fe, guarda la iglesia. En vano es cuidar nosotros si Dios no lo hiciese. Gracias a Dios que Él siempre está vigilando, ¿no crees? El Salmo 121, dentro de estos cantos graduales, versículo 4, dice en la Nueva Biblia Viva: de verdad, jamás duerme ni se cansa el que cuida Israel. ¿No? Jamás duerme ni se cansa el que cuida Israel. O sea, Dios quiere que tú y yo descansemos en Él, que tengamos paz en Él. Escucha, Dios quiere que tengas paz en tu vida. Si estás turbado, no es como Dios quiere que tú camines. Él dijo en Juan 14:27, les dejo un regalo. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Un diccionario bíblico dice que la preocupación es ese sentimiento de incomodidad y ansiedad sobre el futuro, ¿no? Lo mencionamos antes. Sí. Indica que la ansiedad es en última instancia provocada, o sea, la ansiedad en última instancia es provocada por la falta de confianza en Dios y sus propósitos. Si estás ansioso es porque estás preocupado. Si estás ansioso es porque no hay fe, ¿no? Es porque no hay fe. Eso es lo que dijo George Mueller, escucha. Y George Mueller podíamos hablar bastante, ¿no? La tensión en la que vivía, ¿no? Pero también la confianza en la que vivía. Él dijo, el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. El comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. O sea, ahí es donde comienza la verdadera fe. Así que hasta ahora hemos visto esos dos puntos, los cuales nos han enseñado este salmo, ¿no? En contra de la autosuficiencia, ¿no? Este último, si Él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Previamente, si Dios no construye la casa, en vano se trabaja. Ahora, en esa casa y en esa ciudad debe haber ¿qué? Fe, pero ¿qué mueve una ciudad? Economía, ¿no? Debe de haber en una casa ¿qué cosa? Alimento, ¿no? Es lo que nos está hablando el texto. Tiene que haber fe, obviamente, pero básicamente nos habla de provisión, ¿no? Es el motor, ¿no? El trabajo, el empleo, ¿no? Esta es la tercera cosa que puede llegar a dividir la mente, ¿no? Y está la vivienda, la seguridad, el trabajo, ¿no? El pan que llega a la casa todos los días. Esta iglesia debe ser dado por Dios, debe ser puesto por Dios, dado por Él. Tener un hogar requiere construirlo, ¿verdad que sí? Tanto físicamente como
espiritualmente. ¿Sí? Poner una cerca es necesario, pero ahora vamos a ver cómo suplir el alimento a ese hogar. Versículo 2, por favor. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, ¿no? Estos opuestos, ¿no? Cuando dice de madrugada y que vayáis tarde, habla del total de la vida del hombre. ¿Sí se entiende? De madrugada en la noche. Los opuestos hablan del total de la vida del hombre. Dice, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, recordemos, ¿no? En vano, por demás, es la palabra shap en hebreo, ¿sí? Y habla de algo inútil, habla de algo vano, habla de algo mentiroso, habla incluso de algo hipócrita, habla de algo que es ilusorio, habla de sin ningún propósito. Trabajar sin Dios en lo que hagamos, trabajar sin Dios en lo que hagamos es inútil. No tiene ningún propósito. El trabajo fue dado por Dios. ¿Qué fue lo primero que Dios le encargó a Adán? Que trabajara, o sea, antes de la caída, ¿sí? Entonces, el trabajo es una bendición porque se originó en Dios, ¿sí? Se originó en Dios. Dios, creó el trabajo para bendecir. Di para bendecir. Para bendecir. Lo hizo para bendecir al hombre. Este salmo a mí me encanta. Márcalo, anótalo, apúntalo, grábatelo. Salmo 104, 23. Este salmo alaba la sabiduría de Dios. Pero dice, sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer, ¿no? Y me imagino mucho, yo salgo en la mañana, regreso en la tarde, ¿no? Dice, cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. Por ende, el trabajo fue hecho y creado con sabiduría. Con sabiduría. El trabajo es una bendición, pero sin Dios el trabajo es en vano. No tiene caso, es sin propósito. Trabajar mucho desde que sale el sol hasta que se mete y regresar hasta la noche a la casa, en vez de buscar el reino de Dios, es inútil. Es inútil. Hay algo que se conoce como workaholic, ¿no? O en México como los trabajólicos, ¿no? ¿Sí lo ubican? ¿No? Es como, esencialmente se refiere a exactamente la adicción al trabajo. La adicción al trabajo. Trabajólico, ¿sí? Es la adicción al trabajo. ¿Sí? En nuestro país no se hacen encuestas, pero encontré una de la OCC, ¿no? De la Bolsa de Trabajo, ¿no? Que es mundial, pero en referencia a México. Dice que el 55% de los empleos mexicanos, más bien de los empleados mexicanos que encuestaron, aseguraron ser adictos al trabajo. Pero que un 14% dice que esto se incrementó a raíz de la emergencia sanitaria, o sea, la pandemia, por las cargas de trabajo, porque ahora cayó en el trabajo en casa, ¿no? Y que esto les trajo estrés, fatiga, cansancio, ansiedad. ¿No? Debido al trabajo, muchos matrimonios también se rompen. Matrimonios se rompen, familias se desintegran en pedazos. ¿Sí? Debido a que, bueno, en su mayoría el padre es el que está siempre ausente del hogar. ¿Sí? No está en casa. ¿Sí? Usa excusas, bueno, no sé si decir excusa. Voy a decir propósito erróneo. ¿Le parece? Usa como propósito erróneo lo hago para darle a mi familia lo mejor, lo que yo no tuve. ¿Tú tuviste un padre bíblico? Yo no. Pero yo quiero ser un padre bíblico para mis hijos. Eso es lo que yo sé que mis hijos necesitan. ¿Sí? Se pierde lo más por lo menos, se convierte en algo vano, por demás. Por demás puede tener tres significados y presta atención aquí, por favor. ¿Sí? Número uno, que tú y yo podamos inventarnos un plan, pero será vano. Y que Dios no lo va a prosperar. Por lo tanto, es inútil. Número dos, puedes trabajar duro, bien afanado en algo, pero que Dios se lo dé a alguien más. ¿No? Y se lo da a alguien más. ¿No?
Punto número 3, y muy importante, que Dios te dé algo, pero que no disfrutes de ello. Es en vano, en vano. No puedes disfrutarlo. ¿Pero qué no bendijo Dios el trabajo, pastor? Sí, pero tiene que ser bajo las reglas que Él estableció. Entonces ahí podrías disfrutar de tu trabajo. ¿A qué le llama Dios bendición? Vamos a Eclesiastés 6.1, por favor, no se duerman. Eclesiastés 6.1. Eclesiastés 6.1. ¿A qué llama Dios bendición? ¿Cuántos le interesa saber lo que dice Dios de la bendición del trabajo? No que Dios me bendiga nada más, sino a qué le llama Dios bendición en el trabajo. Escuche, bueno sería que estemos leyendo Eclesiastés y que lo incorporemos a nuestra lectura diaria en casa. ¿Sí? Es escrito por Salomón y él llega a la misma conclusión. Todo es vanidad. No. Es vacía, es inútil. La vida es inútil. Sin Cristo, la vida es inútil. Remarco, la vida sin Cristo es inútil. Vivimos solo para nosotros. Sin Cristo se vive para uno mismo, para nuestra vida. Y terminas con un resultado amargo que no vale la pena. ¿Sí? Vivir para Cristo es otro boleto. Vivir para Cristo es otro asunto. Vamos a ver a qué llama Dios bendición. Eclesiastés 6.1 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo. ¿Sí? Y mal no se refiere a pecado, no está hablando de pecado. ¿Sí? Aquí se está refiriendo a aflicción. Hay una aflicción, hay una miseria. Eclesiastés 6.1. Hay una miseria o una aflicción que yo he visto debajo del cielo. Fíjate de Salomón. Dice, y muy común entre los hombres. Versículo 2, escucha. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello. O sea, Dios puede dar o Dios puede no dar, ¿estamos de acuerdo? Sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Hace unos días salí con mi esposa, ¿no? Con Claudita, con los niños y con los perros a caminar a la playa. Nos gusta mucho hacer eso, ver el atardecer, llevar un cafecito, descalzarte en la playa. Y todos podemos hacer eso, ¿a que sí? Es gratis. ¿Sí? Todo lo que nos perdemos. Viene gente desde Europa, ¿no? Vienen blancos como cebolla. Y usted y yo vivimos aquí, pero bueno. ¿No? Y yo me di cuenta de cuántas cosas dejamos pasar, cosas tan sencillas que se nos van de largo. Se nos van de largo. ¿No? Y en esa salida hablaba de ella, como en el pasado, como ustedes saben, nosotros antes, hace algunos años, estuvimos en hotelería de lujo, ¿no? Pues sí, de lujo, ¿no? Y vimos gente muy rica, gente que gastaba, o sea, actores, la crema de la crema, ¿no? O sea, y gastaban una locura, pero tú mirabas en sus rostros ese como gesto, ese rasgo de insatisfacción, ¿no? Como que nada los hacía felices. Gastaban una cantidad impresionante, nada más en los puros fuegos pirotécnicos, ¿no? Sí, o sea, pero, y te das cuenta cómo no lo disfrutan, pero luego te das cuenta de ahí, personas que trabajábamos ahí, ¿no? Meseros, jardineros, seguridad, ¿no? Y cómo del sueldo que ellos reciben, ¿no? O sea, y tenemos hermanos, ¿no? O sea, del sueldo que recibían, lo llevaban a casita y lo compartían con sus familias, ahí con un plato de frijoles, con quesito, ¿no? Con tortillitas, unas salsitas, ¿no? Hasta chorizo, ¿no? Y tú veías cómo disfrutaban. Verás gente sencilla y gente es bien deleitable estar con ellos. ¿Pero por qué? Porque es gente contenta. Es gente contenta. Ahora, pregunta, ¿quién de ellos dos crees que se le ha dado la facultad de disfrutar? ¿El rico o el sencillo? ¿Lo entiendes? ¿No te puedo decir gracias a Dios? ¿No?
Y eso me lleva a pensar que es necesario el contentamiento. ¿Cómo está tu contentamiento? ¿Cómo está tu agradecimiento con Dios? ¿No? Puedes trabajar mucho, pero sin Él va a ser en vano. O va a ser para alguien más. O si lo tienes, no lo vas a disfrutar. Salmo 127:2 en la Nueva Traducción Viviente dice: es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a su amado. O sea, la Biblia da por hecho que tenemos que trabajar. Nos habla ampliamente del trabajo. Salmos y proverbios, hay muchos textos. Si quieres, aquí te paso unos, ¿no? El problema no es el trabajo, es que a veces tenemos que trabajar muy duro. Trabajamos duro, de hecho está bien, ¿no? Cuando tienes que trabajar duro, tienes que trabajar duro. El problema es que muchas veces nos convertimos en esclavos del trabajo, ¿no? El trabajo tiene propósitos, no solo proveer mis necesidades, sino proveer las necesidades de la familia y proveer las necesidades de otros, ¿sí? Que son un disfrute, ¿sí? Dios da todo. Si Dios no es Dios de todo y Dios del disfrute, Dios no sería Dios de nada. ¿Sí se entiende? Si Dios no es Dios de todo, no es Dios. Dios también es Dios del disfrute que Él te puede dar. Y Él lo da, ¿no? Pero cuando nuestro trabajo se vive de manera independiente a Dios, es por demás. Yo recuerdo durante años cómo estaba yo trabajando, ¿sí? Mucho, al punto de llegar de la oficina con mi maletín y entrar a mi casa y seguir en la computadora y seguir trabajando hasta la noche. Yo me acuerdo estar haciendo números mientras estaba dormido. Ya no me pasa, ¿no? No estoy como como 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 en la noche, ¿no? Pero haciendo cuentas, o sea, pensando todo el tiempo, dándole vuelta, pensando en aquella factura, en aquel embarque que no llegó, ¿sí? En aquel cliente que estaba molesto, ¿sí? Era pan de miseria, pan de dolores, ¿sí? Yo veía a mis hijos hablándome y veía sus bocas moviéndose, pero mi mente estaba puesta en aquel cliente que estaba enojado. Para vergüenza mía lo digo, ¿no? No podía disfrutar lo que valía más por darle atención a lo menos importante, ¿no? No podemos servirnos a nosotros mismos ignorando la voluntad de Dios y esperar que llueva la bendición de Dios en nuestras vidas. Lluvia abundante, Señor, haz llover lluvia abundante, ¿sí? Dios, dame el disfrute cuando hemos puesto a Dios, su palabra, sus reglas, el orden divino a un lado, cuando hemos mandado a Dios al rincón y pedirle a Dios lluvia abundante. Mira la inutilidad y la frustración del mucho trabajo y no obtener lo que se espera. Se los mandé en la mañana en el chat, se los voy a leer una vez más. Ageo 1:6 al 11, traducción del lenguaje actual. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruiré en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Trasladando esto a lo que estamos viendo, ¿no? Estar preocupado por su propia casa, por su propia vida. ¿Sí se entiende? Por su propia vida, ¿no? Dice Dios: por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceitunas. Por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera, reconstruyan mi templo. El profeta Ageo le estaba haciendo ver al pueblo, por la palabra de Dios, que la falta de satisfacción, el disfrute que no tenían, estaba directamente relacionado a su abandono del templo, a su abandono de Dios. Sí. En el Nuevo Testamento, o sea, ese templo tiene cuando lo ves en el Nuevo Testamento, entendiendo que la figura de Cristo, que Cristo se encarnó, Cristo se tabernaculizó entre nosotros y vivió entre nosotros, ¿sí?
Y ese mismo Señor y Cristo lo hemos hecho a un lado. Lo hemos abandonado por buscar nuestras propias comodidades. Y pedimos lluvia abundante. Pedimos disfrute. ¿De veras? ¿De veras? El Logos se hizo carne, iglesia. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, gracias a la muerte de Cristo en la cruz, tomando mi lugar, hoy yo estoy vivo. Pero estoy vivo para ya no vivir para mí, sino vivir para aquel que murió. Así que no construyas tu casa para ti, no dependas para ti, no vivas tu seguridad para ti nada más, o tu trabajo. No antepongas tus intereses a los de Cristo. Pide a Dios entendimiento, pide convicciones firmes, sólidas de vivir dependiendo de Dios, dejando tu vida en sus manos. ¿Por qué? Pues Dios a su amado dará el sueño. ¿Quién es su amado? El que hace la voluntad de Él. No es aquel cristiano que hace planes y ahora vive acorde a sus planes. El que dice que es cristiano. Es aquel que ha sometido su vida a Dios. William MacDonald en su comentario dice: los dones de Dios llegan de sus manos a sus amados mientras ellos duermen. ¿Cuántos han visto a sus bebés cuando duermen? Ahí dices, ay, qué precioso, ¿no? ¿Quién fuera él, no? Bueno, no se nos ha llamado a dormir, porque el que no trabaja, que no coma, hay que trabajar, ¿no? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, dice la palabra. Pero en una parte sí se nos ha llamado a ser como niños, a estar confiados, ¿sí? ¿Y a qué se refiere que Dios dará el sueño? Bueno, es que Dios puede producir en nosotros, aún en nuestro sueño, lo que nosotros no podríamos producir aún con todas nuestras miles de horas de trabajo. Miles de horas de trabajo. ¿Sí? Si tú estás con tu hijo y le dices, hijo, haz esto, ¿sí? Y lo dejas trabajando, pero de repente le dices, ya ve a dormir, yo lo termino. ¿Me siguen? ¿Cómo te sentirías si vas a la habitación de él y él está así, ansioso, preocupado por si se terminó el trabajo o no? ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías honrado o deshonrado? Honrado, deshonrado, ¿no? Bueno, la incredulidad deshonra a Dios. El no confiar en Dios deshonra a Dios. Y el sueño, el descanso, es algo que Dios da a sus amados. Es algo que Él da. ¿Sí? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. La incredulidad deshonra a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Ahora tú puedes pedir en fe y decirle, Dios, necesito esto, necesito hacer aquello. Pero escucha, cuando terminas tus 8 horas de trabajo, tus 9, te vas a descansar. Ya no sigues trabajando, te vas a descansar. Dejas eso en manos de Dios. Tú puedes decir con una libre conciencia, yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya lo demás está en manos de Dios. ¿Sí? Dios está en control. Y también eso me lleva a pensar que si Dios permite que algo suceda en la vida de nosotros, es porque Dios lo está permitiendo. Pero también Dios está en control de eso. ¿Sí? En cualquier área de nuestras vidas, en la casa, en la seguridad o en nuestro trabajo. Y con nuestros hijos, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente reunión. Concluyo animándote a recordar, iglesia, que si has dejado tu vida en las manos de Dios, estás bien, está todo seguro, está todo tranquilo. Si tú has dejado todo en las manos de Dios, está todo tranquilo, en las manos de tu amado Padre. ¿Sí? El Padre está construyendo nuestra casa. ¿Cuántos dicen, Dios me está construyendo? Estoy en obra negra, pero ahí la llevo. Si Jehová no edificare la casa, es en vano. En vano. Podemos estar haciendo lo que estamos haciendo en vano si Dios no está construyendo nuestra casa, nuestra vida.
Si Dios nos está dando la seguridad, si Dios no nos está dando el descanso. ¿Sí? Si Él está formándonos, estamos bien, estamos ahí. Dios nos está formando. Él prometió hacerlo, Él prometió terminar la obra que Él comenzó, seguirla hasta el último. ¿Sí? Estamos seguros en Cristo, tenemos su paz. ¿Sí? ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Son algunas enseñanzas que creo importante traerlas. No yo, entiendo, es la palabra de Dios que nos está dirigiendo. Y bueno, mis amados, debe haber un equilibrio entre tu duro trabajar y el confiar en Dios. ¿Sí? Un equilibrio entre tu duro trabajar y el confiar en el Señor. Ambos son esenciales, pero debe haber ese equilibrio. Trabajar duro sin confiar en Dios es autosuficiencia. Confiar en Dios sin trabajar duro, ¿qué es? Presunción, ¿no? Es jactancia. Debe haber ese equilibrio siempre. Nada en nuestra vida, di nada. ¿Lo crees? ¿Sí lo crees? Entonces di nada. Nada aparte de Cristo podemos hacer. Nada, absolutamente nada. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser más dependiente de Él, a que nos ayude a formar una firme convicción de depender de Él en cada área de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar.